Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Hoy el tema que tenemos entre manos, bueno, digamos que ha estado incendiando las redes, los grupos de chismosos y los corazones de todos nosotros, los amantes de las novelas turcas. Y sí, lo han adivinado Kerem y Hande. La pareja que nos enamoró en Love is in the Air y que, por supuesto, sigue siendo el centro de atención. ¿Y por qué? Por el gran chisme de Año Nuevo. Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en la Casa Rosa para recibir el 2024. Así que prepárense porque hoy nos zambullimos en este drama, en este cuento de hadas moderno que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Vamos a diseccionar cada detalle, cada rumor, cada pista. Vamos a ser los detectives de Internet desentrañando la verdad detrás de este plan secreto . Preparen sus palomitas, sus notitas y sus ganas de chismear, porque el viaje va a estar bueno. Y antes de que nos lancemos de lleno, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Tu apoyo es fundamental. Empecemos por el principio por si hay algún despistado en la sala que no esté al tanto de la magnitud de este asunto. Para los que no están tan inmersos en el fascinante mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air. Y vaya, la química entre ellos era algo más que evidente. Era palpable. Desde el primer capítulo, el público se enamoró perdidamente de su historia, y no tardaron en comenzar los rumores de romance en la vida real. Y sí, señoras y señores, resultó ser verdad. Por un tiempo fueron la pareja más admirada y seguida por los medios. Eran la pareja de moda, el it couple turco, y todos apostábamos a que su amor duraría para siempre. Pero como suele suceder en estos casos, las cosas cambian, las circunstancias se presentan y las relaciones evolucionan. Se separaron y cada uno siguió su camino, o eso es lo que creíamos todos. El detonante de este jugoso chisme, el punto de partida de esta explosión, fue por supuesto, el Año Nuevo. Las redes sociales estallaron, se incendiaron con una serie de fotos y vídeos que en un principio parecían aislados, separados. Pero a medida que la gente, los fans, los detectives de Internet y los chismosos profesionales empezaron a analizarlos, empezaron a conectar. Empezaron a surgir rumores de que Kerem y Hande habían pasado Año Nuevo juntos, en la Casa Rosa. Y aquí, amigos, es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde el misterio se intensifica y las teorías se disparan. La Casa Rosa o Pembekosk en turco es mucho más que una simple casa. Digamos que es una mansión espectacular, ubicada en un lugar paradisíaco, un paraíso en la tierra. Es un lugar que habitualmente se alquila para eventos privados, fiestas exclusivas, y se ha convertido en un símbolo de lujo, de privacidad y de exclusividad. Es el lugar perfecto para huir del mundo, para celebrar algo especial, para vivir una fantasía. Y la idea de que Kerem y Hande la hubieran elegido para celebrar Año Nuevo juntos, era suficiente para enloquecer a cualquier fan. Era una bomba. Las pistas empezaron a aparecer de forma sutil, con cuentagotas, como un buen thriller que te va enganchando capítulo tras capítulo. Primero fotos de Kerem y Hande en lo que parecían ser los mismos lugares, aunque subidas en momentos diferentes. Luego amigos en común, influencers, celebridades, que publicaban stories desde la misma zona, desde el mismo entorno, que insinuaban algo. Y de repente, ¡boom! La bomba estalló, la mecha hizo *pum* cuando alguien, una fuente anónima, filtró una fotografía que supuestamente los mostraba juntos. Era una foto borrosa, un poco oscura, con baja resolución, pero, ahí estaban. Dos siluetas inconfundibles, dos figuras que aparentemente eran Kerem y Hande compartiendo, disfrutando de la compañía del otro. La foto era el santo grial que todos estábamos buscando. Obviamente las reacciones en las redes sociales fueron épicas. Los fans enloquecieron, como era de esperarse. Los comentarios se multiplicaron por miles, por millones. Están juntos de nuevo, es real, alguien que me explique lo que está pasando. Los memes, las teorías, los análisis obsesivos, las especulaciones, todo se desató. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives de Internet, los Sherlock Holmes del chisme, para investigar y analizar todo a fondo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tema de las redes sociales. Tanto Kerem como Hande son muy activos en ellas. Cada publicación, cada story, cada like,
cada comentario, se analiza al milímetro, se examina con lupa. Y en este caso hubo un detalle crucial, un detalle que desató aún más la especulación. Ambos, tanto Kerem como Hande, publicaron fotos y vídeos de sus celebraciones de Año Nuevo, pero nunca juntos. ¿Por qué? ¿Estaban intentando mantener el secreto? ¿Querían resguardar su privacidad, proteger su intimidad? ¿O simplemente querían que todo fuera un misterio? Y aquí es donde entran en juego las teorías, las hipótesis, las conjeturas, las elucubraciones, las posibilidades infinitas. La teoría principal, la más difundida, la que más fuerza tiene, es que efectivamente Kerem y Hande sí pasaron Año Nuevo juntos en la Casa Rosa. Y que posiblemente la razón por la que no publicaron fotos juntos, por la que no quisieron oficializar su reencuentro, es porque querían mantener su relación en secreto, o al menos mantenerla más privada, más íntima, alejada del escrutinio público. Quizás querían disfrutar de su tiempo juntos sin la presión de los medios, sin la avalancha de los fans, sin el escrutinio constante, sin la obligación de dar explicaciones. Otra teoría un poco más cautelosa, un poco más conservadora, es que simplemente coincidieron en el mismo lugar, en la misma fiesta, pero no necesariamente como pareja. Tal vez fueron invitados a la misma celebración, o formaron parte del mismo grupo de amigos, de la misma pandilla. Sin embargo, la consistencia de las pistas, las fotos, los vídeos, las stories de amigos en común, la filtración de la foto, hacen que esta teoría sea menos probable, aunque no hay que descartarla del todo. Todo puede suceder. El mundo del espectáculo es impredecible. Luego está el tema de las fuentes. ¿De dónde salió toda esta información? ¿Quiénes son los responsables de filtrar los datos, de encender la mecha? Pues, como siempre, de fuentes anónimas, de rumores en redes sociales, de medios turcos especializados, que suelen estar muy bien informados sobre la vida de los famosos. Algunos de estos medios tienen contactos privilegiados, fuentes fiables y, aunque no siempre son exactos, suelen tener una buena reputación. Es importante recordar que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem o Hande. No han desmentido, ni han confirmado nada. Se han mantenido en silencio. Y esto, amigos, es lo que alimenta la llama de la especulación, lo que mantiene el misterio abierto, lo que nos hace soñar y fantasear. Ahora, vamos a hablar un poco de los posibles motivos detrás de este reencuentro romántico. Después de su ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido con sus carreras, y lo han hecho con éxito. Kerem ha participado en varios proyectos, ha trabajado en series, ha hecho cine, y ha cosechado el reconocimiento del público y de la crítica. Hande también ha estado muy ocupada, también ha protagonizado series, también ha crecido como actriz, y ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Pero la química que tenían, la conexión que existía entre ellos, era innegable. Era algo que se podía sentir, que se podía percibir a través de la pantalla. Y a veces el amor, como el buen vino, mejora con el tiempo. Las segundas oportunidades existen. También es posible que hayan mantenido una relación de amistad, que hayan seguido siendo amigos, y que simplemente hayan decidido celebrar el Año Nuevo juntos como amigos. O quizás ambos en sus vidas sentimentales no están teniendo la suerte que quisieran, y se han dado cuenta de que hay algo que los une, algo que no han encontrado en otras personas. Sin embargo, el secretismo, la Casa Rosa, las pistas, la foto filtrada, todo apunta a algo más. Todo nos indica que hay algo más que una simple amistad, que hay algo más que una simple coincidencia. Y honestamente, a mí como fan, me encantaría que fuera verdad. Sería como un cuento de hadas moderno, ¿no creen? Dos estrellas de televisión que se reencuentran, que se dan una segunda oportunidad, que vuelven a creer en el amor. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tendría este reencuentro en sus carreras profesionales. Volver a estar juntos atraería la atención de los medios, la atención de los fans, la atención de todo el mundo. Sería un acontecimiento mediático de primer nivel. Esto podría abrirles nuevas puertas en sus proyectos, en sus contratos, y revitalizar su imagen pública. Podrían protagonizar una nueva serie, una nueva película, podrían convertirse en imagen de nuevas marcas, podrían multiplicar sus seguidores en redes sociales. Es un win-win, como dicen. Pero, ¿están listos para toda la atención mediática que eso conlleva? ¿Están dispuestos a volver a ser el centro de atención? Solo el tiempo lo dirá.
Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir analizando, seguir investigando y seguir esperando. A que Kerem y Ande de alguna manera nos confirmen o desmientan lo que ha estado sucediendo. O por lo menos, que nos den alguna pista más. Que nos digan algo. ¿Será que volveremos a verlos juntos en una nueva serie? ¿O tal vez en alguna película? ¿O tal vez en alguna campaña publicitaria? Las posibilidades son infinitas. La imaginación no tiene límites. En resumen, amigos, hemos diseccionado los rumores sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel en la Casa Rosa para Año Nuevo. Hemos analizado las fotos, los vídeos, las teorías, las pistas, y hemos intentado desenmarañar el misterio. ¿Estaban juntos? Es muy probable. ¿Es oficial? Aún no. Pero la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo que nos mantiene vivos, lo que nos permite seguir soñando, lo que nos impulsa a creer en el amor y en los finales felices. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta sumergirme en estos temas, me encanta compartir mis opiniones con ustedes, y me encanta sentir la emoción y el entusiasmo que ustedes sienten. Gracias por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿Creen que nos darán una sorpresa pronto? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir, intercambiar ideas y ver qué piensan ustedes. La conversación continúa. Y antes de irme, recuerden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, con sus compañeros de chismes, y por supuesto suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, a seguir investigando, a seguir informando, a seguir entreteniéndolos. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima. Y recuerden, el misterio continúa.